En una familia noble nació un niño, pero su padre no mostró alegría alguna. Tiempo atrás, ese hombre había subido a la montaña en busca de un templo y entró en el camino del infierno. El monje del lugar le advirtió que cruzar esa puerta significaba caer en la senda de los demonios, pero el hombre respondió que el mundo ya era un infierno y que el nirvana del que hablaban los monjes no existía. Entonces asesinó al monje, quien antes de morir le agradeció por liberarlo de su sufrimiento antes de perder toda fe en Buda. Después el hombre invocó a 12 demonios, pidiéndoles ayuda para acabar con el hambre y las enfermedades que azotaban su territorio, a cambio de ofrecerles cualquier cosa que pidieran. El tiempo pasó y cuando su hijo nació, el hombre fue a verlo lleno de emoción, pero la partera se horrorizó. El bebé no tenía nada más que huesos, sin piel ni carne, aunque seguía respirando débilmente. El padre soltó una carcajada. Los demonios habían cumplido su parte del pacto. Ordenó deshacerse del bebé y obligó a su esposa a tener otro hijo para heredar su linaje. En ese momento notó que la estatua de la diosa del templo había sido alcanzada por un rayo y había perdido la cabeza. El recién nacido fue llevado al río. La partera, al notar que el niño aún se aferraba a la vida, lo colocó en una pequeña barca y lo dejó a merced del destino. Sin embargo, un demonio apareció y devoró a la mujer, hasta que un anciano ciego llegó y partió al monstruo en dos con su espada. El anciano descubrió al niño maldito y comprendió que cargaba con una terrible maldición. Esa era la historia de la familia del señor feudal Daigo. Su territorio había sufrido hambrunas durante años, pero ahora prosperaba. Nadie conocía la verdad sobre aquel niño maldito, hasta 16 años después, cuando la guerra envolvió la región y la vida humana perdió todo valor. En los campos de batalla, un hombre se dedicaba a recomponer los cuerpos mutilados de los muertos usando prótesis. Allí aparece un joven llamado Dororo, quien vendía objetos en el mercado. Un grupo de matones se le acercó reclamando que la mercancía era suya. Dororo intentó huir, pero lo persiguieron. Logró despistarlos un momento y les lanzó estiércol en la cara, enfureciéndolos aún más. Luego, cuando fue al río a lavarse las manos, los hombres lo alcanzaron y lo golpearon brutalmente. Aún así, Dororo intentó defenderse y como no se rendía, el jefe del grupo decidió ahogarlo en el río. De repente apareció un joven cuyo cuerpo entero, incluso su rostro, estaba cubierto por una especie de prótesis o maniquí. Todos lo miraban con extrañeza, pero él no les prestó atención. Su vista estaba fija en el extremo del río. Los tres matones que estaban allí no vieron nada más que un montón de basura flotando, hasta que de pronto ese montón cobró vida y devoró al líder del grupo. Los otros dos tampoco pudieron escapar a su destino. Cuando el demonio estaba a punto de devorar también a Dororo, el joven intervino y lo rescató. Ambos comenzaron a luchar sobre un viejo puente de madera que se desmoronaba bajo sus pies. Tras una intensa pelea, el puente terminó cediendo y el demonio fue aplastado por los escombros. El joven levantó su espada y avanzó entre la neblina. Dororo corrió hacia él y volvió a colocarle los brazos artificiales que se le habían desprendido. Mientras el pequeño se preguntaba cómo aquel chico podía pelear sin ver, la máscara de madera que cubría su rostro cayó al suelo. Su piel había vuelto. En ese mismo instante, un rayo cayó sobre el camino del infierno, el templo donde los demonios habían sido invocados. El señor feudal Daigo acudió rápidamente al templo y descubrió que una de las dos estatuas demoníacas había sido partida en dos. Inquieto, presintió que algo terrible estaba por venir. Mientras tanto, su esposa había dado a luz a su segundo hijo, llamado Tajomaru. Sin embargo, la mujer seguía atormentada por el recuerdo de su primogénito perdido. Gracias al anciano que colocaba prótesis en los campos de batalla, se supo que el joven que había salvado a Dororo se llamaba Hyakimaru. Antes de conocerlo, Hyakimaru ya había derrotado a 15 demonios, y el demonio de barro que acababa de eliminar era el 16º. Dororo comprendió entonces el increíble poder que poseía su nuevo compañero. Desde niño, Hyakimaru había desarrollado la habilidad de percibir las llamas del alma de todos los seres vivos. A través del color de esas llamas, podía medir el nivel de peligro de cada uno. El motivo por el que permitió que Dororo lo acompañara fue porque el alma del pequeño no mostraba ningún signo de amenaza. Juntos se dirigieron a un pueblo que estaba siendo atormentado por un demonio. En el camino, Hyakimaru percibió la presencia de un demonio, pero como no sintió malicia, decidió no atacarlo. Al llegar al pueblo, Dororo usó su lengua afilada y su astucia para convencer a los aldeanos de contratarlos para eliminar al monstruo. Poco después, ambos fueron llevados ante la jefa del pueblo. Sin embargo, apenas la vio, Hyakimaru desenvainó su espada dispuesto a atacarla. Dororo y Hyakimaru fueron capturados por los aldeanos y encerrados en un granero. Allí se reencontraron con el viejo monje ciego, quien también podía percibir cosas invisibles para la gente común, igual que Hyakimaru. Mientras hablaban, la lámpara se apagó, aunque para un ciego eso no hacía ninguna diferencia. Hyakimaru sintió la presencia del demonio y desenvainó su espada, asestándole un corte. La criatura saltó al pozo y Hyakimaru la siguió hasta la habitación de la jefa del pueblo. Dororo y el monje también fueron tras él. La mujer ya no se molestó en fingir y mostró su verdadera forma demoníaca. Era una de las 12 deidades demoníacas del camino del infierno. El monstruo extendió sus tentáculos y atravesó el cuerpo de Hyakimaru, pero él no sintió dolor alguno. Aún así, logró herirle los ojos. Cuando estaba a punto de darle el golpe final, un aldeano lanzó una red para detenerlo. El demonio aprovechó la oportunidad para escapar saltando por la pared. Entonces se reveló que los aldeanos sabían todo desde el principio. Según ellos, si no cooperaban con la bestia, esta los devoraría a todos. Mientras tanto,
Hyakimaru la perseguía hacia el bosque. El demonio lanzó varas de bambú para obstaculizarlo y logró herirlo durante la persecución. Cuando el demonio estaba a punto de devorar a Hyakimaru, el sonido de una campana resonó en el aire, distrayendo momentáneamente a la criatura. En ese instante, Hyakimaru logró liberarse, saltó desde lo alto y atravesó la cabeza del demonio con su espada. Antes de morir, el monstruo se burló de él, pero Hyakimaru, incapaz de oír, simplemente le dio el golpe final. El espíritu que sostenía la campana también desapareció. En el lugar donde había estado, se hallaron unas monedas enterradas. Se reveló que aquel espíritu era el de un viajero que había sido devorado por el demonio, y lleno de remordimiento decidió quedarse como un alma en pena para ahuyentar a los forasteros, intentando así evitar que otros sufrieran el mismo destino. Su propósito era protegerlos del monstruo. Al abandonar el pueblo, Hyakimaru escribió su nombre en el suelo para que Dororo lo supiera, pero como el niño no sabía leer, el monje ciego lo leyó en voz alta. En ese mismo momento, una de las estatuas demoníacas del camino del infierno se agrietó y Hyakimaru recuperó otra parte de su cuerpo, sus nervios. El monje entonces comprendió que aquel joven era el mismo niño maldito que había encontrado 16 años atrás. Continuando su viaje, Hyakimaru subió a una montaña cercana. Bajo la lluvia, levantó el rostro para sentir el agua correr por su piel. Para alguien que acababa de recuperar la sensibilidad, aquella sensación era completamente nueva. De pronto, un hombre herido apareció. Hyakimaru percibió una espada demoníaca en el bosque y se adentró en él, encontrando una montaña de cadáveres. Dororo, horrorizado, apenas podía mirar. De repente, un espadachín se abalanzó sobre Hyakimaru, quien apenas logró reaccionar a tiempo. El atacante había perdido la cordura a causa de la espada maldita que empuñaba, una hoja capaz de volver loco a cualquiera y hacer que matara sin control. El espadachín atacó una y otra vez, hiriendo a Hyakimaru en el rostro y acorralándolo contra un precipicio. Logró clavarle la espada en su pierna artificial, pero Hyakimaru aprovechó ese momento para desarmarlo y arrojarlo al vacío. Mientras tanto, Dororo, al buscar a su compañero, encontró la espada demoníaca y sin saberlo, la tocó. El hombre que había caído sobrevivió y su hermana lo rescató y llevó a casa para curarlo. Dororo, sin embargo, comenzó a ser controlado por la espada. Resulta que tiempo atrás, el comandante del lugar, temiendo que los obreros que construían el fuerte pudieran rebelarse, ordenó ejecutar a todos los inocentes. El espadachín, bajo la influencia de la espada, dudó en obedecer, por lo que el general arrojó la hoja maldita ante él y le ordenó que se suicidara si no cumplía. Atrapado entre la locura y la desesperación, terminó matando a los aldeanos. La espada maldita, conocida en las leyendas como la espada demoníaca Nihil, se decía que cuanto más sangre bebía, más afilada se volvía. En ese momento, la hoja recuperó su poder por completo y tomó el control absoluto del espadachín. Todos los soldados y el propio general fueron sacrificados como ofrenda a la espada maldita. De vuelta al presente, Dororo seguía poseído por la espada demoníaca y se dirigía hacia el espadachín que la había blandido antes. Por suerte, Hyakimaru apareció a tiempo para detenerlo. Desenvainó su espada y apuntó directamente a Dororo. En los ojos de Hyakimaru solo existía aquella hoja maldita. Bajo el control de la espada, Dororo se lanzó al ataque, pero Hyakimaru respondió con precisión y logró apartar el arma de sus manos. El espadachín, sintiendo la presencia de su espada, salió corriendo sin hacer caso a las súplicas de su hermana. Recuperó la hoja maldita y arremetió contra Hyakimaru con una furia incontrolable. Su fuerza combinada lo obligó a retroceder. La hermana intentó detenerlo, pero su hermano ya había perdido completamente la razón. Hablarle era inútil. Rodeó a Hyakimaru y atacó por la espalda, cortando su brazo de madera. Sin embargo, no esperaba que en su brazo izquierdo Hyakimaru escondiera otra espada. Con un solo movimiento, lo derribó y partió la espada demoníaca en dos, destruyendo así al espíritu maligno que habitaba en ella. Al hacerlo, Hyakimaru recuperó su sentido del oído. Otra de las estatuas demoníacas del camino del infierno se destruyó, lo que llenó al señor Daigo de inquietud. Ordenó a sus hombres encontrar a la partera que años atrás había arrojado a Hyakimaru al río, pero no lograron hallar ninguna pista. Mientras tanto, Hyakimaru, habiendo recuperado la audición, se vio abrumado por la avalancha de sonidos del mundo. El ruido le resultaba insoportable. Dororo lo ayudó cubriéndole los oídos con un trozo de tela. En ese momento, una criatura alada apareció desde el cielo. Hyakimaru desenvainó su espada y atacó, pero el ave demoníaca era rápida y ágil. Además, su chillido era tan agudo que lo aturdía, impidiéndole concentrarse. La bestia lo atrapó con sus garras y lo levantó del suelo, pero Hyakimaru consiguió liberarse y contraatacar con varios cortes. El monstruo voló en círculos y volvió al ataque. Justo cuando la situación se volvía crítica, el viejo monje ciego llegó a tiempo y con unos rápidos movimientos de espada abatió a la criatura. El grupo celebró su victoria esa noche asando el ave para comer. Luego, el monje se acercó a Hyakimaru y le aconsejó aprender a convivir con los sonidos del mundo si deseaba volverse verdaderamente fuerte. A la mañana siguiente, Hyakimaru despertó con el sonido de una voz cantante.
cantando. Era la primera vez desde que había recuperado el oído que escuchaba algo tan hermoso. Siguió la melodía hasta la orilla del río, donde conoció a una joven de gran belleza llamada Mio. Al verlo herido, ella se acercó para atenderlo. Sin dudarlo, Hyakimaru se apoyó en ella, agotado. El monje y Dororo, al no encontrarlo, lo buscaron y terminaron siguiéndolos. Mio los llevó a su refugio, un templo abandonado en las montañas, donde vivía junto a varios niños huérfanos de guerra, a quienes cuidaba y alimentaba. Para conseguir comida para los niños, Mio trabajaba para ambos bandos enfrentados en la guerra. A pesar de su corta edad, los pequeños eran obedientes y conscientes de su situación. Se repartían las tareas domésticas para que Mio pudiera descansar un poco. Dororo, conmovido, decidió ayudar también, ya que no se sentía bien quedándose allí sin hacer nada. El viejo monje aprovechó la ocasión para salir a explorar los alrededores. En la frontera, los ejércitos se preparaban para atacar el territorio del señor Daigo. Esto preocupaba profundamente al feudal, ya que las cosechas estaban arruinadas por la sequía y el hambre se extendía por la región. Mientras tanto, el monje descubrió un enorme agujero en el suelo. Desde allí abajo percibió la presencia de un demonio, su energía teñida del color rojo de la sangre. A la mañana siguiente, cuando Mio regresó de su trabajo, encontró a Hyakimaru sentado frente al templo esperándola. Ella le entregó unos medicamentos que había conseguido en el campamento militar. Al notar que él la observaba en silencio, Mio se sonrojó. Dororo explicó que Hyakimaru podía ver el color de las almas, no solo las de las personas, sino también las de los animales, las plantas y los demonios. Hyakimaru señaló los labios de Mio, intentando que comprendiera su deseo. Dororo lo entendió enseguida y le dijo a Mio que su compañero quería oírla cantar. Ella sonrió y comenzó a entonar una suave melodía. Su voz era tan dulce y pura que Hyakimaru sintió por primera vez una profunda paz. Mientras tanto, el monje regresó con noticias, una buena y una mala. La buena era que había encontrado una tierra fértil donde Mio y los niños podrían vivir si estallaba la guerra. La mala, que aquel lugar estaba habitado por un demonio poderoso y acercarse a él sería un grave error. Al oír esto, Hyakimaru se levantó de inmediato y partió hacia ese sitio. Sentía un afecto sincero por Mio, y eliminar demonios era lo único que sabía hacer para protegerla. El monje sabía que no podría detenerlo, así que decidió acompañarlo para ayudarlo. Mio, por su parte, aceptó trabajar para ambos bandos de la guerra con la esperanza de reunir suficiente dinero para trasladar a los niños al nuevo refugio. Pero su decisión era arriesgada. La batalla entre ambos ejércitos era inminente. Mientras tanto, Hyakimaru y el monje llegaron a la guarida del demonio. Antes de que pudieran atacar, la criatura creó un torbellino que los arrastró hacia su interior. Los dos combatieron en conjunto, y Hyakimaru aprovechó un momento de apertura para saltar y clavarle su espada en el cuello. Sin embargo, el demonio alcanzó a contraatacar, arrancándole la pierna derecha. Por suerte, el monje lo sostuvo y logró sacarlo de allí antes de que el monstruo los aniquilara. Gravemente herido, Hyakimaru gritó de dolor, y con ese grito recuperó su voz perdida. Poco después, Dororo encontró a su compañero y al monje mal heridos. Dororo se sorprendió al escuchar por primera vez la voz de Hyakimaru. Aunque había recuperado el habla, su pierna seguía perdida, robada por el demonio. A la mañana siguiente, Mio volvió del campamento con heridas y los niños le preguntaron preocupados qué había pasado. Ella mintió diciendo que había tropezado. Al enterarse de que Hyakimaru estaba herido, corrió a verlo y decidió quedarse para cuidarlo. Cuando Hyakimaru despertó, Mio volvió a cantar para él. Él levantó su mano artificial y acarició su rostro. Aunque eran brazos falsos, para Mio resultaban cálidos y humanos. Más tarde, el monje fue a despedirse, sabiendo que Hyakimaru buscaría al demonio para recuperar la parte de su cuerpo perdida. Hyakimaru fabricó una nueva pierna artificial y entrenó con empeño, preparándose para la revancha. Esa noche, mientras los niños dormían, partió hacia la guarida del monstruo. Dororo, al despertar y notar su ausencia, comprendió que había ido tras el demonio. Hyakimaru había escondido una espada dentro de su pierna falsa, igual que en combates anteriores. Durante la batalla, el demonio mordió su pierna y de su interior emergió la espada oculta. Hyakimaru aprovechó la oportunidad y le clavó el arma en la boca. Luego, impulsándose, asestó un golpe final que lo partió en dos. En el camino del infierno, otra de las estatuas demoníacas se agrietó. Hyakimaru había recuperado su pierna y al regresar se reencontró con Dororo. Ambos miraron hacia el templo y vieron una gran llamarada iluminando el cielo. Corrieron de inmediato, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Los niños y Mio habían sido masacrados por los soldados del ejército del señor Daigo. La noche anterior, uno de los exploradores había visto a Mio acercarse al campamento enemigo y la acusó de ser una espía. Por orden del comandante, todos fueron ejecutados sin piedad. Cuando el comandante se dispuso a matar también a Dororo, creyendo que era su cómplice, Hyakimaru apareció y le cortó el brazo de un tajo. En ese momento escuchó la débil voz de Mio cantando entre los escombros y la furia se apoderó de él. Enloquecido por el dolor, Hyakimaru acabó con todos los soldados responsables de su muerte. Su alma comenzó a ser consumida por la oscuridad. Dororo, temiendo que su compañero se convirtiera en un demonio, corrió hacia él para detenerlo. Sacó una pequeña bolsa con semillas doradas que Mio había conseguido del campamento samurái. Su sueño era sembrarlas algún día y crear un campo dorado de arroz. Al recordar eso, Hyakimaru recobró la calma, caminó hacia el cuerpo de Mio y la abrazó suavemente. La primera palabra que Hyakimaru pronunció tras recuperar su voz
fue el nombre de Mio, la mujer que amaba. Tiempo después, Dororo intentó hacerlo reír para aliviar su tristeza, pero ni las cosquillas ni las bromas lograron arrancarle una sonrisa. Se adelantó refunfuñando hasta que escuchó un extraño murmullo romántico que lo hizo enfadarse. De pronto, una gigantesca araña cayó desde lo alto. Sin vacilar, Hyakimaru desenvainó su espada y atacó. Un hombre cayó de los hilos de la criatura, aún aturdido, mientras la araña lanzó seda para inmovilizar a Hyakimaru contra un árbol. Antes de huir, Dororo logró liberarlo, pero no pudieron alcanzarla. Siguiendo su rastro, ambos llegaron a una aldea cercana. La araña demoníaca se había refugiado allí para recuperarse. Los aldeanos les contaron que cada noche desaparecía una persona, por lo que habían construido torres de vigilancia. Hyakimaru y Dororo comprendieron que la araña era la responsable y decidieron eliminarla, esperando obtener una buena recompensa. Esa misma mañana, un joven llamado Yajiro encontró a una mujer desmayada en el camino, la ayudó y la llevó a su casa para cuidarla. Sin saberlo, aquella mujer era la araña demoníaca transformada, que planeaba absorber su energía vital para sanar sus heridas. Al llegar, Yajiro le ofreció un plato de arroz y al saber que ella no tenía nombre, decidió llamarla Ohagi. Ella probó la comida y la encontró deliciosa. Aunque él también tenía hambre, fingió haber comido antes y salió a trabajar, dejando a Ohagi descansando. Mientras tanto, Hyakimaru y Dororo vieron que en la plaza se leía un cartel ofreciendo una recompensa por el secuestro de los aldeanos, confirmando sus sospechas. Ese mismo día, en la cantera, ocurrió un derrumbe, pero los soldados obligaron a los obreros a continuar trabajando. Hyakimaru y Dororo decidieron esperar a la noche para cazar al monstruo. Al regresar a casa, Yajiro contó a Ohagi que un hombre había muerto en el derrumbe, pero el señor feudal no permitía detener la obra. Al tirar una cucaracha de su plato hacia afuera, Ohagi le preguntó por qué los humanos morían mientras los insectos sobrevivían. Yajiro le respondió que para él todas las vidas tenían el mismo valor. Esa noche, mientras dormían, Ohagi sintió hambre y pensó en alimentarse de él, pero al notar que Yajiro también pasaba hambre, desistió. Era diferente a cualquier humano que hubiera conocido. Mientras tanto, Hyakimaru y Dororo no lograban encontrar al monstruo y durmieron a la intemperie. A la mañana siguiente descubrieron que otra persona había desaparecido sin dejar rastro. Pensaron que quizá estaban equivocados y que el culpable no era un demonio. Hambrientos, decidieron buscar hierbas para masticar. Esa noche Yajiro vio que Ohagi empeoraba y decidió llevarla fuera del pueblo, ya que no había médicos. Como necesitaban salir en secreto, usaría un pasaje oculto para ayudarla a escapar. Ella quiso agradecerle, pero él solo le pidió que siguiera viva. Mientras tanto, Dororo empezó a sospechar que el secuestrador quizá era un humano, lo que complicaría encontrarlos. En ese momento, Hyakimaru sintió la presencia de un demonio y corrió hacia ellos. Interceptó a la pareja y Dororo reconoció de inmediato la voz de Ohagi. Era la araña demoníaca que habían enfrentado antes. Ambos la acusaron de los secuestros, pero Yajiro se culpó a sí mismo. Resulta que para salir de la aldea, las personas necesitan un pase especial, y lo que ha estado ocurriendo es que Yajiro ha estado ayudando a personas a escapar del pueblo por aquel túnel secreto. Los guardias del pueblo llegaron para arrestarlo, y Dororo intentó reclamar la recompensa, solo para descubrir que era falsa. Cuando los soldados atacaron, Ohagi, furiosa, absorbió su energía vital y recuperó parte de su fuerza, usando su seda para atrapar a Hyakimaru y escapar con Yajiro. Hyakimaru logró liberarse y los persiguió hasta la montaña. Allí, Yajiro le preguntó a Ohagi si realmente había matado a alguien, y ella confesó que solo absorbía una pequeña parte de la energía vital, suficiente para sobrevivir sin causar la muerte. Confiando en ella, Yajiro la condujo hacia un túnel secreto. Al llegar, Ohagi quiso que Yajiro la acompañara, pues sabía que, tras ser descubierto, ya no podría quedarse en la aldea. Él aceptó convertirse en su alimento si eso significaba salvarla, pero los soldados los encontraron y abrieron fuego, hiriéndolo gravemente. Enfurecida, Ohagi los atacó y entonces Hyakimaru y Dororo llegaron para detenerla. Ella, desesperada, se defendió, empujando a Hyakimaru lejos. Yajiro rogó que no la mataran. Al ver que el aura de Ohagi ya no brillaba en rojo, Hyakimaru entendió que no era una amenaza y los dejó marchar. A la mañana siguiente, él y Dororo retomaron su camino, reflexionando sobre cómo el amor entre un humano y un demonio también podía existir. Cuando Dororo se cruzó con una pequeña araña, decidió no aplastarla y dejarla ir. Hyakimaru, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Dororo notó que Hyakimaru sonreía y deseó verlo hacerlo más seguido. Así continuaron su viaje juntos. En el camino se cruzaron con una procesión nupcial, pero la gente tenía el semblante triste, como si fueran a un funeral. De repente, desde lo alto de una colina, un joven cubierto con pieles de lobo lanzó una flecha contra la comitiva. Dororo corrió a detenerlo y el muchacho le explicó que la novia era su hermana, quien estaba siendo obligada a casarse con un demonio. Dororo le contó que Hyakimaru podía derrotar monstruos, así que el joven, cuyo nombre es Saru, les relató toda la historia. Su aldea estaba cubierta por una nube negra desde tiempos antiguos. Cada vez que aparecía, muchas personas morían. Un día los aldeanos ofrecieron una doncella en sacrificio y desde entonces el demonio se mantuvo tranquilo. Desde entonces, cada vez que la nube regresaba, debían ofrecer otra novia para evitar la destrucción del pueblo. Dororo, al oírlo, aceptó el
eliminar al demonio, pero pidió una recompensa a cambio. Los tres se infiltraron en el templo donde la hermana de Saru estaba prisionera. Noquearon a los guardias y lograron liberarla, pero justo cuando le quitaron las cuerdas, la nube oscura descendió sobre ellos. Hyakimaru se vio confundido. Todo lo que percibía era un resplandor rojo intenso, porque la nube era parte del alma del demonio. Mientras intentaba localizar su posición, un cien pies demoníaco emergió del cielo y atacó a Saru. Su hermana se interpuso para protegerlo, recibiendo el golpe en su lugar. En ese momento, un chorro de agua rompió el suelo y dejó entrar la luz del sol, obligando al demonio a retirarse. Dororo decidió que debían matarlo cuanto antes. Sabían que su debilidad era la luz. Si lograban disipar la nube, podrían destruirlo. Saru ideó un plan. A la mañana siguiente, Dororo se disfrazó de novia para atraer al monstruo. Cuando la nube se acercó, fingió huir para llevarlo hasta una trampa. Desde un risco, Saru lanzó una flecha en llamas que incendió parcialmente al demonio, aunque no fue suficiente para eliminarlo. Hyakimaru, usando un arco, disparó para ubicar con precisión al enemigo. Luego se lanzó con su espada y lo golpeó de lleno, hiriéndolo, pero la criatura se recuperó rápido y lo arrojó lejos. Dororo comprendió entonces que podía usar el sonido para guiar a Hyakimaru. Saltó sobre la cabeza del monstruo y se amarró con una cuerda para servirle de referencia. En ese instante, Dororo gritó con todas sus fuerzas y Hyakimaru usó el sonido para clavar su espada directamente en el ojo del demonio. Cegado, el monstruo emergió de la nube y fue consumido por la luz del sol. Sin embargo, una de sus cabezas lo atacó desde la cola, tragándose a Hyakimaru. Desde el interior, el joven desenvainó su espada y lo partió en dos, destruyéndolo por completo. Hyakimaru y Dororo cayeron a un lago cercano, salvándose. La hermana de Saru también sobrevivió. La nariz prostética de Hyakimaru se desprendió y al instante recuperó el sentido del olfato. Antes de partir, la muchacha les entregó una flor en señal de gratitud. Hyakimaru la tomó y aspiró su fragancia. Entonces, por primera vez, pronunció el nombre de Dororo, lo que llenó al chico de alegría. Tras derrotar al demonio cien pies, continuaron su viaje. Sin embargo, Dororo cayó enfermo y Hyakimaru, desesperado, no sabía qué hacer. En ese momento, una monja apareció en el camino y los ayudó, llevándose a Dororo para cuidarlo. Cuando Dororo despertó, vio una flor roja de licorice radiata a su lado. Aquella flor le trajo recuerdos dolorosos de su infancia. Había nacido en una aldea montañosa. Su padre era el jefe de un grupo de bandidos que robaban a los samuráis para ayudar a los pobres. Dororo siempre soñaba con unirse a él en las batallas, pero un día los samuráis atacaron su escondite. El padre de Dororo y sus hombres lucharon valientemente y lograron derrotar a muchos enemigos, aunque sufrieron grandes pérdidas. Cansado de esa vida, uno de los bandidos, llamado Itachi, propuso rendirse al gobierno a cambio de un cargo y protección. Su padre, indignado al recordar a todos los aldeanos que habían muerto injustamente bajo las espadas de los samuráis, golpeó a Itachi con furia y lo amenazó. Si volvía a mencionar aquella traición, no tendría piedad con él. Aunque fingió reconciliarse, Itachi guardó rencor en silencio. En una incursión posterior, traicionó al padre de Dororo, revelando la ubicación de su grupo al ejército del señor feudal. Como resultado, todos los compañeros fueron masacrados y el propio padre de Dororo quedó gravemente herido. Itachi, recordando su antigua amistad, no lo mató. Solo le hizo una herida en el hombro y le permitió huir junto a su familia. Poco después, las tropas del señor feudal, alegando que la aldea obstaculizaba su paso, incendiaron todo el lugar. La familia de Dororo presenció la tragedia desde lejos, impotente ante el fuego y la matanza. Cuando intentaban marcharse, fueron descubiertos por un grupo de soldados. Estos reconocieron al padre de Dororo y su enorme espada, identificándolo como el bandido que había asaltado y matado a sus camaradas. Uno de ellos se lanzó al ataque, pero el padre de Dororo lo abatió de inmediato. Los demás cargaron contra él y sin otra opción tuvo que enfrentarlos a todos, eliminándolos uno por uno. Durante la pelea, uno de los soldados lo apuñaló por la espalda. Aunque logró vencer, sus heridas fueron mortales. Tras enterrarlo, Dororo y su madre vagaron de pueblo en pueblo buscando sobrevivir, soñando con un día en que la guerra terminara. En una de sus travesías, mientras recibían ayuda alimentaria, se reencontraron con Itachi. Lleno de odio, Dororo quiso lanzarle una piedra a la cara, pero su madre lo detuvo. Si se metían en problemas con él, no recibirían comida. Como no tenía un cuenco, su madre usó las manos para recoger un poco de gachas calientes para su hijo, quemándose en el proceso. La herida se infectó con el tiempo y sin poder tratarla, enfermó gravemente. Finalmente, murió en un campo de flores rojas de Higanbana. Antes de morir, le dijo a Dororo que no debía rendirse jamás y que debía seguir viviendo, pasara lo que pasara. Tras recordar aquel doloroso pasado, Dororo y Hyakimaru se despidieron de la monja que los había ayudado y continuaron su camino. Mientras tanto, el señor Daigo obtuvo informes sobre un extraño individuo que había atacado a sus soldados días atrás. Los testigos afirmaban que aquel hombre tenía espadas incrustadas en ambos brazos. Alarmado, Daigo fue al camino del infierno y exigió respuestas a los demonios. La imagen de Hyakimaru apareció ante él, confirmando sus sospechas. En otro lugar, su hijo menor, Tajomaru, notó el extraño comportamiento de su padre y envió a un sirviente de confianza para investigar. Uno de los hombres
hombres de Daigo fue interrogado con drogas y reveló que su señor estaba buscando a la partera y a un niño nacido 16 años atrás. Temiendo ser torturado, el sirviente se mordió la lengua y murió. Desesperado por respuestas, Tajomaru fue a encarar a su padre, pero este estalló en ira, gritándole y expulsándolo de su presencia. Tajomaru siempre había sido el hijo mimado y era la primera vez que veía a su padre reaccionar con tanta furia. Comprendió que aquel niño debía de ser alguien muy importante para él. En ese momento escuchó rumores de los aldeanos sobre un monstruo que había aparecido en el lago cercano. Decían que todo aquel que cruzaba por allí desaparecía, devorado por la criatura. Intrigado, Tajomaru reunió a sus hombres y se dirigió al lago para investigar. De repente las aguas comenzaron a agitarse y un gigantesco demonio con forma de cangrejo emergió, creando un remolino que los arrastró hacia el centro. Por suerte, Tajomaru había atado el bote a un árbol, evitando que fueran engullidos. Aprovechando la oportunidad, desenvainó su espada y cortó una de las pinzas del monstruo. Herido, el cangrejo se sumergió y atacó desde abajo. Incapaz de enfrentarlo así, Tajomaru ordenó retirarse a la orilla para idear un nuevo plan. Sabía que luchar en el agua era una desventaja, por lo que convocó a los aldeanos para organizar una estrategia conjunta y acabar con el demonio. Los aldeanos, bajo las órdenes de Tajomaru, comenzaron a construir una represa para bloquear el agua del gran lago y luego una segunda represa en el centro. El plan era atraer al demonio cangrejo hacia allí. Una vez dentro, Tajomaru ordenó abrir las compuertas para desviar el agua hacia un lago secundario, dejando a la criatura sin lugar donde esconderse. En ese momento, Tajomaru y sus hombres se lanzaron al ataque. Tajomaru y sus guardias lograron cortar las patas del monstruo, mientras los arqueros disparaban a distancia contra sus ojos y su caparazón. Los aldeanos, enfurecidos, comenzaron a arrojar piedras, descargando toda su ira contra la bestia que tanto los había atormentado. Parecía que el cangrejo estaba a punto de morir, pero en un último esfuerzo atrapó una roca enorme con una de sus pinzas y la lanzó hacia la represa. El impacto rompió la estructura y el agua se desbordó, arrastrando a todos los presentes. En medio del caos, uno de los guardias fue devorado por el monstruo mientras intentaba salvar a los aldeanos. En ese momento crítico, Hyakimaru apareció desde la orilla, desenvainó su espada y con un solo corte certero partió al demonio en dos, acabando con él. Tras la batalla, Tajomaru se acercó para agradecerle sin saber que aquel guerrero era, en realidad, su hermano mayor. Dororo, fiel a su estilo, exigió una recompensa por su ayuda y con el dinero en mano se llevó a Hyakimaru a celebrar. Los dos disfrutaron de una obra teatral mientras comían unos bollos calientes. Allí se reencontraron con el viejo monje. El anciano notó que aquella región tenía una calma anormal, casi antinatural, y comenzó a sospechar que algo la estaba protegiendo con un poder oculto. Pensó en preguntarle a Hyakimaru al respecto, pero al observar el aura roja en su interior, comprendió la verdad. El monje supo que Hyakimaru había matado a humanos, no solo a demonios. Sin decir una palabra, se marchó en silencio. Mientras tanto, el señor Daigo fue informado sobre un joven ciego sin brazos que viajaba por el país cazando demonios. Enseguida comprendió que se trataba del hijo que había sacrificado 16 años atrás. Su esposa, al enterarse, no pudo contener las lágrimas al saber que su primogénito seguía con vida. En ese tiempo, Hyakimaru y Dororo llegaron a una enorme muralla de madera en la frontera del territorio. Hyakimaru sintió la presencia de un poderoso demonio al otro lado del muro. De pronto, un niño apareció y les advirtió que no podían cruzar. Si lo hacían, los soldados fronterizos los matarían sin dudarlo. El pequeño se llamaba Tsukeroku, un huérfano separado de su madre cuando su aldea fue dividida por esa misma muralla. Todos los habitantes se habían marchado, pero Tsukeroku permanecía allí con la esperanza de reencontrarse con su madre algún día. Al enterarse de que Hyakimaru y Dororo estaban allí para destruir al demonio, el niño se llenó de esperanza. Esa noche Hyakimaru percibió la presencia de varios espíritus. No era un solo demonio, eran muchos. Los espíritus atacaron todos a la vez, obligando a Hyakimaru a defenderse con todas sus fuerzas. Cada vez que derrotaba a uno, nuevos aparecían, así que se vio forzado a usar su segunda espada. Aún así, terminó herido por los golpes de las criaturas. Dororo, aunque asustado, lo ayudó lanzando piedras para distraer a los enemigos, mientras el pequeño Tsukeroku aprovechaba la confusión para cruzar la frontera e intentar reunirse con su madre. Dororo, temiendo por él, corrió detrás. Entonces los espíritus se fusionaron en un solo ser, un demonio con forma de zorro de 9 colas. La bestia atacó con ferocidad y derribó a Hyakimaru, sujetándolo contra el suelo. Sin rendirse, el joven le dio una patada y se liberó, contraatacando con un tajo que le causó una gran herida. En ese momento, las tropas del señor Daigo llegaron y lanzaron una lluvia de flechas contra el demonio, forzándolo a huir. Mientras tanto, Tajomaru se encontró con una mujer de rostro demacrado que al verlo se llenó de pavor y murmuró que él era el hijo del demonio. Confundido, Tajomaru le exigió que explicara qué quería decir. La mujer resultó ser la partera que había asistido el parto de su madre 16 años atrás. Le confesó que el bebé recién nacido fue devorado por los demonios, que se llevaron cada parte de su cuerpo. Aseguró que ese niño había regresado para vengarse de Daigo y reclamar su derecho a la vida. Al ver el aura de su padre teñida de rojo, Hyakimaru comprendió la verdad y lo atacó. Daigo, sin mostrar arrepentimiento, le gritó que un ser mitad humano y mitad demonio no debería existir y ordenó a sus soldados abrir fuego. Hyakimaru esquivó las flechas con agilidad y escapó del lugar. Dororo y Tsukeroku, en su intento de cruzar la frontera, fueron capturados por los guardias. Dororo fue colgado de un árbol y brutalmente golpeado.
Al despertar, se encontró encerrado en una celda junto a otros prisioneros. Notó una marca en el paño de un anciano, igual a la que tenía Hyakimaru en una de sus prendas, y el hombre le explicó que era el emblema del clan Daigo. Dororo descubrió un agujero en el techo e intentó trepar para escapar, pero un guardia lo vio. Por suerte, Sukeroku apareció a tiempo y lo ayudó a huir. Mientras tanto, Tajomaru regresó al castillo y enfrentó a su madre para exigirle la verdad. El señor Daigo apareció y confesó que había hecho un pacto con los 12 demonios para obtener prosperidad y poder, ofreciendo a su primogénito como sacrificio. Le explicó a Tajomaru que, si lo deseaba, podía ir al camino del infierno y romper el pacto para salvar a su hermano. Pero si lo hacía, toda la región sería destruida. Tajomaru fue al templo infernal. Allí vio que varias estatuas demoníacas estaban resquebrajadas y comprendió que su hermano era quien las había dañado al matar a los demonios. De pronto, un fuerte viento lo empujó fuera del templo y recordó las palabras de su padre. No podía arriesgar la vida de todo el pueblo solo por salvar a un hombre, aunque ese hombre fuera su hermano. Mientras tanto, Dororo encontró a Hyakimaru y lo llevó a rescatar a los aldeanos que estaban siendo llevados hacia la gran muralla de madera. Sin embargo, el ejército enemigo ya los había capturado y los ejecutaba allí mismo, iniciando una nueva guerra contra Daigo. Por suerte, Sukeroku aún estaba vivo. Las tropas de ambos bandos se enfrentaron y el demonio zorro reapareció atacando a los soldados. Hyakimaru lo persiguió hasta la muralla y allí se topó con el comandante que había asesinado a Mio. Al verlo, la ira lo dominó, pero Dororo intervino a tiempo para evitar que volviera a matar humanos. Entonces apareció Tajomaru, revelando que era su hermano menor. Aunque no aprobaba las acciones de su padre, creía que sacrificar una vida por la paz de miles era necesario. Le advirtió que si rompía el pacto con los demonios, todo el reino caería en ruinas. Los hermanos cruzaron espadas en una intensa batalla. Dororo aprovechó la distracción para liberar a Sukeroku, pero el demonio zorro reapareció y atacó a los niños. Al escuchar sus gritos, Hyakimaru corrió a salvarlos. La criatura fue absorbida por la muralla de madera y en ese momento llegó la madre de Hyakimaru, sosteniendo entre sus manos una figura decapitada de la diosa Kanon. Ella pidió perdón a su hijo por no haber podido protegerlo. Luego sacó un puñal y se lo clavó en el pecho, ofreciéndose como sacrificio para calmar a los demonios y salvar a Hyakimaru. La muralla tembló y colapsó, obligando a todos a huir. Gracias a su sacrificio, una de las 2 estatuas demoníacas del camino del infierno fue restaurada. Sukeroku finalmente se reencontró con su madre, mientras Hyakimaru y Dororo continuaron su viaje, decididos a seguir cazando demonios hasta recuperar completamente su cuerpo. Más tarde, el viejo monje llegó al lugar y recogió la estatua caída, notando que brillaba con una luz verde. Desde aquel día, Hyakimaru comenzó a soñar con su madre, sosteniendo esa misma estatua luminosa. Siempre despertaba antes del final y, movido por la inquietud, seguía su camino de cazador. Dororo intentó convencerlo de descansar, pero él siguió adelante. Al amanecer, ambos llegaron a un manantial de aguas termales. Dororo quiso detenerse, a relajarse, pero Hyakimaru, impasible, solo avanzó. En ese momento, en la lejana fortaleza, el señor Daigo suspiró aliviado. La lluvia había vuelto y la guerra, al fin, había terminado. La esposa del señor Daigo seguía con vida, aunque aún no había despertado. Por su parte, Tajomaru continuaba resentido con su hermano. En una cascada, una misteriosa mujer llevó a un hombre ante una estatua demoníaca que le cortó el rostro. Aquella estatua buscaba recuperar su propio rostro perdido, pero los que conseguía nunca eran adecuados, así que la mujer debía seguir buscando nuevas víctimas. Dororo llevó a Hyakimaru a una pequeña casa para descansar mientras él iba a buscar leña. Le advirtió que, si aparecía algún enemigo, solo se defendiera, pero que no matara a nadie. Durante su búsqueda, Dororo escuchó el rugido del agua y se acercó a ver la cascada. Allí encontró una estatua aterradora y de pronto la mujer apareció frente a él. Su rostro era idéntico al de la madre de Dororo. Sospechando algo, Dororo llevó a la mujer con Hyakimaru para que la examinara. Él solo percibió un aura gris, lo que significaba que era humana. La mujer se presentó como Okaka y dijo que aquella era su casa. Vivía sola, sobreviviendo gracias a las ofrendas de los peregrinos que pasaban por el lugar. Luego explicó que la estatua sin rostro había sido obra de un escultor que soñaba con tallar una figura perfecta. El escultor logró dar forma al cuerpo, pero buscaba un rostro único en el mundo. Sin embargo, ningún intento lo satisfacía y terminó muriendo consumido por la desesperación. Dororo probó la comida que Okaka había preparado y notó que sabía exactamente igual a los platillos que hacía su madre. Además, la mujer se parecía demasiado a ella. En ese momento, Hyakimaru se acostó a dormir, agotado tras varios días sin descansar. Dororo no quiso molestarlo. Luego le pidió permiso a Okaka para llamarla madre, y ella aceptó con una sonrisa. El chico la abrazó y poco a poco se quedó dormido, sin saber que Okaka había puesto un somnífero en la comida. Entonces confesó que, tras la muerte del escultor, la estatua había cobrado vida llena de rencor. Convertida en demonio, la estatua resucitó al escultor y lo obligó a traerle un rostro. Okaka reveló que ella era ese escultor revivido y que no tomaría el rostro de Dororo, sino el de Hyakimaru. Mientras Dororo dormía, soñó que Okaka intentaba arrancarle la cara a su compañero y despertó sobresaltado. Corrió hasta la cascada y vio cómo Okaka arrastraba al joven atado hacia la estatua. Dororo se interpuso decidido a impedirlo, sin importarle el peligro. Hyakimaru despertó, cortó las cuerdas y se lanzó al ataque
Otake al ver que la estatua emanaba un aura roja, pero una ráfaga de energía lo arrojó al río, donde vio decenas de cadáveres, logró salir a la superficie, se aferró a 2 aros colgantes y comenzó a escalar. Al hacerlo, pisó las cuerdas y rompió los dedos de la estatua. Okaka intentó usar su poder para cambiar de rostro y engañarlo, pero Hyakimaru, que nunca había visto el rostro de su madre, no cayó en la trampa. Aún así, ella seguía obsesionada con arrebatarle la cara. Sin embargo, gracias a las palabras de Dororo, Okaka recobró la razón y comprendió el error de sus actos. Okaka fue partida en 2 por la estatua, y Hyakimaru aprovechó para sujetarse a la espada incrustada y saltar hasta el rostro del demonio. La estatua terminó autodestruyéndose, y el espíritu maligno que la habitaba se desvaneció. Antes de morir, Okaka pidió tocar el rostro de Dororo. Dijo que su cara irradiaba pureza, como la de un Buda, y luego se disolvió en polvo. A la mañana siguiente, para animar a Dororo, Hyakimaru lo acompañó a unas aguas termales. Mientras se relajaban, escucharon un ruido y Dororo, asustado, se abrazó a su compañero. Resultó ser el viejo monje, que había llegado antes que ellos. En ese lugar vivía un anciano junto a sus 2 nietos, quienes también entraron a bañarse. Al ver la espalda de Dororo, los niños notaron una marca con forma de mapa, lo que llamó la atención del monje. Años atrás, el padre de Dororo había revelado a su madre el lugar donde había escondido su tesoro. Su deseo era que ambos usaran ese dinero para reconstruir su vida, pero la madre, temiendo que se usara con fines egoístas, pidió que grabaran el mapa en sus propias espaldas, como única guía. Dororo mostró esa marca al monje, y este comprendió lo que significaba. Era el fragmento que completaba el mapa que su madre le había mostrado cuando era niño. En aquel entonces, Dororo no entendió el propósito, pero ahora lo comprendía todo. El monje le explicó que ese tesoro podía ser su meta una vez que Hyakimaru terminara su lucha y recuperara su cuerpo. Con ese dinero podrían cambiar su destino, vivir con riquezas o fundar su propio territorio, aunque también advirtió que si Hyakimaru buscaba destruir el dominio de Daigo para vengarse, todo ese poder podría corromperlos. Después de esa charla, ambos retomaron su viaje. Dororo le preguntó a Hyakimaru qué haría cuando acabara con todos los demonios, pero él no respondió. Mientras cruzaban un bosque, Dororo se encontró con un espíritu y un pequeño demonio, pero Hyakimaru, al no percibir peligro en ellos, decidió ignorarlos. Sin embargo, la criatura se le aferró a Dororo sin soltarlo. El chico pidió ayuda, pero Hyakimaru no intervino. Finalmente, el demonio lo siguió hasta un templo abandonado, donde decidieron pasar la noche. El pequeño ser insistió en que Dororo lo acompañara al baño. Por otro lado, Hyakimaru, guiado por el espíritu, comenzó a inspeccionar el lugar. Al oler algo extraño en el suelo, hizo que Dororo también lo oliera. Era aceite, lo que confirmaba que alguien había incendiado el templo tiempo atrás. De pronto, el pequeño demonio desapareció. Entonces apareció un hombre que comentó que rara vez llegaban visitantes a esa zona, pues se decía que estaba maldita. El hombre los invitó a quedarse en su casa. Pese a su aspecto inquietante, Hyakimaru solo detectó un leve tono rojizo en su aura, señal de una leve corrupción. Se presentó como Sabame, señor del territorio. Durante el camino, Dororo preguntó si creía que era un demonio, pero Hyakimaru no estaba seguro. Sabame era respetado por los aldeanos por su dedicación, y una vez en su hogar los invitó a comer mientras les pedía que contaran historias del mundo exterior. Confesó que nunca había salido de su dominio, pero Dororo quiso saber más sobre el templo incendiado. Sabame explicó que allí vivía una mujer llamada Nico, que adoptaba huérfanos, aunque en realidad los explotaba, haciéndolos trabajar hasta el agotamiento. Si alguno se rebelaba, los golpeaba o los vendía. Según él, el cielo la castigó, un rayo cayó sobre el templo y todos murieron calcinados, incluidos los niños. El monje comentó que su alma no habría podido descansar y que probablemente seguía vagando, provocando incendios a quienes se acercaran. Aunque ambos fingieron creerle, al retirarse a descansar, Dororo le dijo a Hyakimaru que estaba mintiendo. La presencia del aceite en el lugar lo demostraba. Decidieron dormir y pensar qué hacer al amanecer. Dororo recordó el mapa grabado en su espalda y comenzó a pensar en su madre. Mientras dormía despertó al oír ruidos en el techo. Llamó a Hyakimaru y justo en ese instante una criatura cayó desde arriba. Hyakimaru reaccionó al instante y contraatacó. Era una especie de gusano gigante. El monstruo lanzó hilos de seda para atraparlo, pero Hyakimaru los cortó y se lanzó al ataque, hiriéndolo de gravedad y atravesándolo con su espada. De pronto apareció una mariposa demoníaca que recogió al gusano herido y roció a los dos con un polvo brillante antes de escapar. Sin saber si era venenoso, Hyakimaru y Dororo se sumergieron en un estanque cercano para limpiarse. Mientras tanto, la mariposa se transformó en una mujer y fue al encuentro de Sabame. Ella le advirtió que el nuevo intruso no sería fácil de eliminar, pues había venido a recuperar lo que le pertenecía. A la mañana siguiente, Sabame permitió que Hyakimaru y Dororo permanecieran en su casa, fingiendo que todo estaba en calma. Ninguno de los dos mencionó el ataque de la noche anterior y Sabame actuó como si no supiera nada. Durante el desayuno, Dororo sospechó que la mariposa demoníaca regresaría, así que Hyakimaru se preparó para el combate. Dororo decidió ir al pueblo para investigar sobre el templo, mientras su compañero vigilaba a Sabame. En el pueblo, Dororo fue recibido con amabilidad por los aldeanos, y una niña lo invitó a comer dulces junto a su abuela. Mientras conversaban sobre lo bondadoso que era Sabame, Dororo preguntó por el
templo incendiado. La anciana, incómoda, se levantó con una excusa y se marchó, y los demás aldeanos lo miraron con desconfianza antes de volver a su trabajo. Mientras tanto, Hyakimaru seguía a Sabame hasta el bosque. Sabame lo condujo hasta un mirador, desde donde solía contemplar el paisaje. Por su parte, Dororo descubrió un almacén en el bosque y decidió entrar a revisar. Parecía un simple granero lleno de arroz, pero encontró una trampilla que llevaba a un sótano. Al abrirla, fue sorprendido por aldeanos que lo empujaron dentro y lo encerraron. Sabame confesó que consideraba aquel lugar su santuario y que no permitiría que Hyakimaru matara al demonio, porque esa criatura era parte de su pueblo. En el sótano, Dororo se encontró con los mismos gusanos que había visto antes. Sabame explicó que tiempo atrás el pueblo fue atacado por bandidos y bestias salvajes y que la mariposa demoníaca los había salvado. A cambio, él ofreció su alma y se convirtió en su servidor. Sabame aseguró que no dejaría que Hyakimaru destruyera la paz que aquella entidad les había dado. Mientras Dororo intentaba escapar, descubrió una montaña de capullos, pero justo entonces apareció el pequeño demonio del templo, que había seguido al chico. Aquel espíritu encariñado con Dororo lo protegió y luchó contra los gusanos, liberando las almas atrapadas dentro de los capullos. Eran los niños del templo de Nico, que mostraron a Dororo la verdad. Sabame había asesinado a Nico, incendiado el templo y ofrecido a los niños como sacrificio a la mariposa demoníaca. Hyakimaru, por su parte, no escuchaba explicaciones ni razones, solo quería recuperar lo que los demonios le habían arrebatado. Los capullos comenzaron a abrirse y de ellos salieron mariposas demoníacas pequeñas que atacaron a Hyakimaru, obligándolo a pelear. Sabame, al ver las heridas, trató de intervenir, pero Hyakimaru lo empujó por una pendiente. Una de las mariposas logró sujetar al joven, lo apuñaló y lo dejó caer, dejándolo inconsciente. Las criaturas incendiaron el pueblo y lo redujeron a cenizas. Dororo regresó y encontró a Hyakimaru malherido, contándole toda la verdad. También halló los barriles de aceite bajo el almacén y les prendió fuego, quemando todo el arroz del pueblo. El caos se apoderó de los aldeanos, que desesperaban al darse cuenta de que no sobrevivirían al invierno. Hyakimaru, decidido, tomó un bote y se dirigió al centro del lago, donde lo esperaba la mariposa demoníaca. Esta lo atacó, pero Hyakimaru la sujetó, la empapó en aceite y la quemó viva hasta reducirla a cenizas. Hyakimaru logró arrastrarse hasta la orilla, recuperando en esta ocasión su columna vertebral. Dororo, al mirar atrás, vio a los aldeanos sumidos en la miseria y la desesperación. Pero Hyakimaru, indiferente al sufrimiento humano, siguió su camino sin mirar atrás. Mientras tanto, Tajomaru entrenaba duramente para acostumbrarse a pelear con un solo ojo, consecuencia del enfrentamiento con su hermano mayor. Hyakimaru, caminando en silencio, se dio cuenta de que Dororo había desaparecido. El chico, distraído y pensativo, se había separado sin darse cuenta. Fue entonces cuando se encontró cara a cara con Itachi, el antiguo compañero de su padre. Itachi llevaba tiempo buscándolo, decidido a obtener la otra mitad del mapa del tesoro. Dororo no tenía idea de dónde había conseguido la primera parte, pero le aseguró que él no poseía la otra mitad y hasta le mostró la espalda para demostrárselo. Aunque el mapa no estaba allí, Itachi insistió en que Dororo debía conocer alguna pista. Durante el viaje, el hombre le confesó que había visto al padre de Dororo esconder un cofre en secreto. Lo había seguido un tiempo, pero el hombre nunca regresó al lugar, así que pensó que se había equivocado. Con los años, y tras la disolución de su banda de bandidos, la codicia lo dominó, y concluyó que la única pista restante debía estar relacionada con la madre y el hijo. Después del encuentro en el templo, Itachi había seguido a ambos, y finalmente profanó la tumba de la madre de Dororo para recuperar la mitad del mapa. Dororo, lleno de rabia, no pudo hacer nada contra él. Al día siguiente llegaron al punto donde Itachi creía que se encontraba el tesoro, una aldea pesquera en ruinas. El lugar había sido devastado, las chozas destruidas, los botes destrozados. De repente, apareció un joven con un brazo amputado que les ofreció transporte en barco a cambio de dinero. Afirmó que el pueblo había sido atacado por piratas y que él era el único sobreviviente. Subieron a dos pequeñas embarcaciones remolcadas por enormes tiburones. El joven confesó que les había dado de comer su propio brazo y que ahora esas criaturas solo se alimentaban de carne humana. Entonces reveló la verdad, no hubo ataque pirata alguno, él mismo había alimentado a los tiburones con los aldeanos. Itachi comprendió que los estaban llevando hacia una trampa. Al intentar amenazarlo, el hombre sonrió y ordenó a uno de los tiburones volcar el otro barco. Itachi observó impotente cómo sus compañeros eran devorados. El hombre dejó viva solo la embarcación de Itachi y Dororo, manteniéndolos vigilados por sus mascotas. Itachi comprendió que quizás ese sería su fin. Recordó cómo había desertado del ejército del señor feudal, hastiado de servir como un simple peón desechable en la guerra. Desde entonces había vuelto al bandidaje con la esperanza de hacerse rico con el tesoro del padre de Dororo y así vivir en paz, pero ahora todo parecía perdido. Dororo, compadecido, le pidió que valorara la vida. Itachi, al mirar al chico, recordó a su antiguo líder y sintió una chispa de esperanza. Ambos idearon un plan. Dororo ató una cuerda a su cuerpo y se lanzó al agua para atraer al tiburón. Cuando la bestia lo siguió, Dororo tiró de la cuerda e Itachi, desde el barco, comenzó a izarlo con todas sus fuerzas. Dororo logró atraer al tiburón hacia la superficie, permitiendo que Itachi y sus hombres lo
atravesaran con espadas hasta matarlo. El cuerpo del animal flotó boca arriba, y entonces Itachi ideó un plan para acabar con el otro. Al anochecer, el segundo tiburón y su amo siguieron el rastro de sangre hasta el lugar, y al ver el cadáver de su compañero, se enfurecieron. El joven que los había engañado corrió hacia el cuerpo con pesar, pero fue emboscado por Itachi y los suyos, quienes lo redujeron a golpes. Itachi lo dejó malherido, y luego exigió a Dororo que le entregara la otra mitad del mapa. Al registrar al chico, descubrió por casualidad que Dororo era en realidad una niña. Su padre la había criado como varón para protegerla. Fue entonces cuando Itachi notó que el mapa estaba grabado en su espalda y que solo se revelaba bajo altas temperaturas. Con el mapa completo, Itachi se dispuso a buscar el tesoro, dejando a Dororo atada. El joven mutilado, lleno de odio, convocó al tiburón que quedaba y le ordenó devorar a todos. Mientras tanto, Hyakimaru, que continuaba su viaje, se encontró con un monje que, al verlo cojo, le habló de un hombre que fabricaba prótesis para los muertos. Aquel artesano se encontraba en un campo de batalla, reemplazando partes del cuerpo de los caídos para devolverles una apariencia digna. De pronto, un demonio apareció y atacó a un anciano, pero Hyakimaru intervino y lo eliminó con rapidez. El hombre se conmovió al reconocerlo, pues era el mismo que lo había rescatado de bebé y le había dado su cuerpo artificial. Para Hyakimaru, aquel hombre era su verdadero padre. El artesano lo llevó a su cueva, sorprendido por cuánto había crecido y cambiado. Aunque Hyakimaru aún no podía ver del todo, podía sentir la presencia de su creador. Le pidió que le construyera una nueva pierna para poder continuar cazando demonios. Mientras conversaban, el hombre escuchó atentamente cómo Hyakimaru le contaba todo lo ocurrido, incluido su encuentro con Daigo. Por otro lado, la esposa de Daigo había despertado de su coma, y Tajomaru, aunque supo la noticia, decidió partir antes a eliminar a un demonio que había aparecido en su territorio. Sus guardias notaron que Tajomaru se había vuelto más decidido y maduro. El artesano, en cambio, reflexionaba sobre el enorme peso que cargaba Hyakimaru. El destino de una nación dependía de su cuerpo. Comprendió que su hijo debía sacrificarse por el bienestar del país y decidió no fabricarle una nueva pierna. Temía que Hyakimaru, en su obsesión por destruir demonios, perdiera poco a poco su humanidad. La brutalidad con la que había matado al último le hizo temer que terminara convirtiéndose en un asesino sin alma. Entonces, tomó su arma y la clavó en la pierna artificial de Hyakimaru para impedirle usarla. De repente, la entrada de la cueva colapsó, atrapándolos dentro. Mientras tanto, la esposa de Daigo hablaba con su marido, contándole su fe. Creía que la estatua de Kanon, sin cabeza, se había sacrificado para salvar a Hyakimaru y que uno de los 12 demonios no había logrado devorar una parte de su cuerpo. Por eso, ahora que su hijo los estaba recuperando uno a uno, la prosperidad del reino llegaría pronto a su fin. Daigo, preocupado, ordenó vigilar el camino del infierno y sus espías le informaron que habían localizado al niño que viajaba con Hyakimaru. Mientras tanto, el joven intentaba escapar de la cueva derrumbada. Su padre lo había detenido porque sabía que Hyakimaru haría cualquier cosa por recuperar su cuerpo, incluso matar humanos y demonios por igual. Le advirtió que su cuerpo, una vez completo, estaría manchado de sangre y que su alma podría quedar vacía. Aún así, Hyakimaru sabía que no estaba solo. Encontró una salida entre las rocas y continuó su camino. En otro punto del reino, Tajomaru llegó al campo de batalla y se enfrentó a un demonio con forma de rata gigante. Junto a sus guardias luchó con dificultad, pero consiguió cortarle una de sus patas. El demonio con forma de rata trepó hasta el techo, y cuando una de las guardaespaldas de Tajomaru subió para inspeccionar, descubrió horrorizada que la criatura mataba humanos para alimentar a sus crías. Mientras tanto, Hyakimaru logró escapar de la cueva y halló un enorme árbol del cual emanaba una energía demoníaca. Sacó su espada y se lanzó a luchar contra el espíritu que habitaba en él. Su padre, observando desde la distancia, comprendió que había arrastrado a Hyakimaru al infierno y que quizás él mismo ya no era diferente de un demonio. Hyakimaru escaló el tronco hasta encontrar el núcleo del árbol y lo atravesó con su espada. Cuando el núcleo desapareció, los espíritus malignos que lo rodeaban también se desvanecieron. Por su parte, Tajomaru y sus dos guardaespaldas lograron finalmente inmovilizar a la rata demoníaca contra el suelo. En lugar de matarla, Tajomaru ordenó incendiar la casa con ella dentro, sabiendo que así las crías no escaparían. Con determinación fría, juró no dejarse dominar por sus emociones otra vez. Hyakimaru se despidió de su padre para continuar su viaje. El hombre, al ver que su hijo aún conservaba humanidad y afecto, no pudo contener las lágrimas. Poco después, Tajomaru escuchó rumores de que Hyakimaru había sido visto nuevamente y pidió permiso a su padre para ir a enfrentarlo. En otro lugar, Itachi y sus hombres continuaban rastreando el tesoro con el mapa que habían tomado de Dororo. De pronto, el tiburón que había sobrevivido emergió del mar y comenzó a devorar el cadáver de su compañero, transformándose ante sus ojos en un monstruo demoníaco. La criatura atacó a Dororo, pero falló en su mordida, dándole tiempo para soltarse y huir. Sin embargo, antes de que pudiera escapar del todo, el tiburón volvió a lanzarse sobre ella. Cuando parecía que no había salida, Hyakimaru apareció justo a tiempo para salvarla. El tiburón demonio cargó contra Hyakimaru, rompiéndole su pierna prostética de un mordisco. Aunque el joven logró clavarle su espada en el ojo, la herida no fue suficiente. Su enorme tamaño hacía que el combate fuera casi imposible, pero Hyakimaru reunió fuerzas, dio un gran salto y atravesó el cráneo del monstruo con un golpe certero, matándolo al instante. Era el demonio que le había arrebatado
arrebatado la pierna izquierda, por lo que al morir, Hyakimaru recuperó esa parte de su cuerpo. Después de la batalla, él y Dororo emprendieron la persecución de Itachi, quien había llegado hasta una cueva donde, según el mapa, se encontraba el tesoro, pero mientras exploraban, 2 de sus hombres activaron una trampa y murieron en una violenta explosión. En ese mismo momento, el ejército dirigido por Tajomaru llegó al lugar. Apenas pisó tierra, ordenó eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino o amenazara la paz del territorio. Los bandidos de Itachi fueron descubiertos y ejecutados uno tras otro, y los pocos sobrevivientes huyeron aterrorizados. Hyakimaru y Dororo también fueron avistados. Los soldados apuntaron con arcos, pero antes de que pudieran disparar, Dororo les arrojó piedras al rostro, dándoles tiempo para escapar. En su huida se toparon con Itachi y sus hombres. Dororo le rogó que abandonara la búsqueda del tesoro y escapara, pero Itachi se negó. No podía permitir que los samuráis se quedaran con la fortuna. Mientras trataban de hallar una salida, Tajomaru y sus tropas aparecieron, rodeándolos completamente. Sin otra opción, Hyakimaru desenvainó su espada y se lanzó a pelear. Itachi aprovechó el caos para escapar, llevándose a Dororo con él. El enfrentamiento fue brutal. Hyakimaru notó que su hermano menor había cambiado. Tajomaru luchaba con un odio inquebrantable, decidido a matarlo porque creía que su existencia solo traía desgracia al pueblo. Durante el combate, una de las hojas del brazo de Hyakimaru se rompió y fue herido varias veces, pero aún así logró derribar a uno de los guardias de Tajomaru y abrirse paso. Mientras huían, Itachi descubrió una pista importante sobre la ubicación exacta del tesoro, pero antes de avanzar, un grupo de samuráis apareció y le disparó flechas, dejándolo gravemente herido. Dororo se escondió detrás de unas estatuas para evitar las flechas enemigas, pero accidentalmente las empujó, provocando que aplastaran a varios samuráis. Antes de morir, Itachi, gravemente herido, le pidió con su último aliento a Dororo que al menos le mostrara el tesoro que tanto había perseguido. El joven amo de los tiburones encendió unos explosivos cercanos, desatando una enorme detonación que sacudió toda la isla. Al ver la magnitud del desastre, Tajomaru detuvo el combate y ordenó la retirada de sus tropas para no perder más hombres. Entre las ruinas, Itachi alcanzó a ver por fin el tesoro que tanto había buscado, el legado de su antiguo líder, y murió con una sonrisa de satisfacción. Dororo, viendo todo lo ocurrido, decidió que aún no necesitaba usar ese dinero. Regresaría cuando encontrara un propósito digno para él. Antes de marcharse, Dororo tomó solo unas pocas monedas para sobrevivir en el camino. Ella y Hyakimaru partieron nuevamente para continuar su viaje. Como una de las espadas de Hyakimaru se había roto durante la última batalla, decidieron buscar al mejor herrero de la región. Tras preguntar en varios pueblos, llegaron finalmente a su taller, donde fueron recibidos por Okowa, la hija del herrero. Al saludarla, Hyakimaru, sin comprender las normas sociales, acercó su frente a la de ella, lo que confundió a Dororo, quien trató de explicarle que ese gesto no era apropiado. Sin embargo, Okowa pareció tomarlo como una muestra de afecto y se mostró encantada. Llevó a ambos con su padre y le explicó que querían reparar la espada de Hyakimaru, añadiendo en tono de broma que él también quería casarse con ella. El herrero, al enterarse de que Hyakimaru usaba su espada para matar demonios, los condujo a un templo para purificar el arma antes de forjarla nuevamente. Al llegar, un espíritu maligno apareció y lanzó un hechizo sobre Hyakimaru, haciendo que se comportara de manera extraña. Más tarde, Okowa le llevó comida y bajo el efecto del hechizo, Hyakimaru le dijo que quería casarse con ella. Dororo, desconcertada, no podía creer lo que escuchaba. Hyakimaru incluso declaró que ya no deseaba seguir cazando demonios y que pensaba dejarla atrás, lo cual enfureció a Dororo. Intentó insultarlo, pero cada vez que abría la boca, solo salían palabras amables y de felicitación, como si estuviera maldita para hablar al revés. Frustrada, Dororo se comió toda la comida y salió corriendo del templo. A la mañana siguiente, los aldeanos fueron a felicitar a Okowa por su próximo matrimonio, pero Dororo, bajo el efecto del hechizo, escuchaba sus bendiciones como si fueran insultos y malos augurios. Furiosa, irrumpió en la ceremonia intentando detenerla, pero cada vez que hablaba, solo decía palabras dulces. Esa noche, todavía molesta, Dororo se coló en la herrería con la intención de arrojar la espada de Hyakimaru al fuego, pero el herrero la sorprendió. Tras hablar con él, se quedó dormida. A la mañana siguiente, despertó y vio al hombre trabajando como si nada, sin asistir a la boda de su hija. Conversaron sobre los sueños de cada uno y Dororo se dio cuenta de que ya no hablaba al revés. Reflexionando, comprendió que todo había comenzado en el templo. Regresó allí y encontró al demonio responsable, un espíritu travieso que causaba desorden con sus maldiciones. Le lanzó piedras para distraerlo justo cuando Okowa llevaba a Hyakimaru hasta el lugar. Dororo le señaló al demonio y Hyakimaru se lanzó a atacarlo, pero la criatura lo hechizó y lo obligó a intentar estrangular a Dororo. El herrero llegó corriendo y golpeó al demonio en la cabeza, rompiendo el encantamiento. Todo volvió a la normalidad. El monje del templo explicó que aquella criatura era un Tengu, un espíritu llamado demonio travieso, que había sido sellado siglos atrás por su comportamiento destructivo. Finalmente, la boda de Okowa fue cancelada al descubrirse el malentendido, pero un joven del pueblo que siempre la había amado aprovechó la ocasión para declararle sus sentimientos. Esta vez, la ceremonia se celebró de nuevo, pero con un novio distinto. Dororo y Hyakimaru recibieron sus nuevas espadas y él se mostró fascinado con el equilibrio y la precisión del nuevo par de hojas. El herrero, satisfecho con su trabajo, le explicó a su hija que la vida de Hyakimaru era demasiado dura y peligrosa, por lo que ella no podría acompañarlo en
su camino. Antes de despedirse, Okowa le aconsejó al joven que dejara de chocar su cabeza contra la de otros como saludo. Después de agradecerles, Dororo y Hyakimaru retomaron su viaje. Poco después conocieron a un joven llamado Saburota, quien se presentó como cazador de demonios de la región. Aseguró que había un monstruo especialmente difícil de eliminar, al que ya había intentado cazar muchas veces sin éxito, y mostrando una gran cicatriz en el pecho, dijo que había sido herido por esa criatura. Los tres se unieron para emboscarla en una montaña, y no pasó mucho tiempo antes de que el demonio apareciera. Era uno de los 12 demonios mayores con los que el señor Daigo había hecho su pacto años atrás. Al escuchar los gritos de auxilio, Hyakimaru corrió para intervenir, pero de manera inesperada, Saburota los atacó por la espalda. Dororo comprendió entonces que él y el demonio estaban aliados. A pesar de que la bestia había devorado a su madre tiempo atrás, el monstruo volvió a lanzarse al ataque, provocando que ambos, Hyakimaru y Dororo, cayeran por un barranco. Milagrosamente sobrevivieron, pero el brazo de Dororo quedó atrapado entre unas rocas. Hyakimaru intentó mover la piedra con todas sus fuerzas, pero su brazo prostético se rompió en el intento sin lograr liberarla, mientras el agua subterránea comenzaba a filtrarse y a subir rápidamente. Desesperado, Hyakimaru golpeó la roca con la cabeza una y otra vez intentando romperla. Cuando parecía que la niña iba a ahogarse, el monje viajero apareció justo a tiempo y la rescató. Lleno de rabia, Hyakimaru salió corriendo para enfrentarse al demonio una vez más. El monstruo saltó hacia él, pero el joven no retrocedió y luchó con una determinación salvaje. Al verlo, Saburota recordó su pasado. En una ocasión, mientras cargaba a su madre enferma en busca de ayuda, fueron atacados por ese mismo demonio y, preso del pánico, él empuñó su espada y sin querer cortó el brazo de su madre, que lo había sujetado para protegerlo. Desde aquel día los aldeanos lo llamaron cobarde y deshonroso por haberla abandonado y dejado morir. Desde entonces, Saburota había hecho un pacto con aquel demonio, permitiéndole devorar a los aldeanos a cambio de poder y protección. De regreso al combate, Hyakimaru logró cortar la mitad de la cabeza del monstruo, pero Saburota se interpuso, impidiéndole acabar con él. Dijo que deseaba ser como Hyakimaru, pero ya era demasiado tarde para él. En un acto desesperado se ofreció como sacrificio y se fusionó con la criatura. El demonio se transformó, creciendo enormes alas en la espalda, y se lanzó contra Hyakimaru. Cuando Dororo llegó al lugar, encontró los restos del demonio esparcidos por todas partes. Sin embargo, Hyakimaru no recuperó ninguna parte de su cuerpo de aquel enemigo, por lo que decidió dirigirse nuevamente al territorio de Daigo, convencido de que su cuerpo debía estar allí. Durante el camino, ambos vieron exploradores del ejército fronterizo, y Dororo comprendió que la guerra estaba a punto de estallar. Por otro lado, el señor Daigo recibió información de que Hyakimaru y Dororo habían entrado en sus tierras. Al escuchar esto, Tajomaru decidió enfrentarse a su hermano personalmente, sin ejército, solo acompañado por 2 guardaespaldas. Daigo, viendo la firmeza en su mirada, aceptó, aunque en secreto envió soldados para proteger al heredero. Poco después, Tajomaru y sus hombres localizaron a Hyakimaru. Dororo intentó detener a quien consideraba su hermano mayor, pero no pudo hacer nada. Tajomaru desenvainó su espada y se lanzó al ataque. A pesar de enfrentarse a 3 enemigos al mismo tiempo, Hyakimaru no vaciló ni un instante. En cuestión de momentos, cortó un brazo a cada uno de los guardaespaldas. Dororo, al ver la furia con la que peleaba, se sintió profundamente angustiada. Tajomaru, furioso por las heridas de sus hombres, atacó con todas sus fuerzas, desatando una pelea brutal entre hermanos, cada uno dispuesto a matar al otro. Pero Tajomaru no era rival para Hyakimaru. Una estocada certera le dejó una herida profunda en la frente. En el momento más crítico, uno de los soldados secretos enviados por Daigo disparó una flecha explosiva para distraer a Hyakimaru y salvar al joven señor. Luego, hizo que un caballo cargara con una bomba directamente hacia Hyakimaru. La explosión lo lanzó al vacío, precipitándolo por un acantilado. Aún así, Tajomaru seguía decidido a matarlo, por lo que su escolta tuvo que detenerlo por la fuerza y llevarlo, junto con Dororo, hasta la base del barranco. Mientras tanto, un caballo envuelto en llamas, poseído por el espíritu de un demonio, resucitó de entre las cenizas. Hyakimaru, milagrosamente con vida, lo encontró, y lo primero que pensó fue en rescatar a Dororo. El caballo, reconociendo su determinación, decidió ayudarlo. Por su parte, Dororo, prisionera en una celda, no dejaba de preocuparse por él. Mientras pensaba en cómo escapar, la esposa de Daigo apareció para liberarla. Juntas huyeron por un túnel subterráneo, y aunque la mujer quiso despedirse, finalmente decidió seguir acompañando a Dororo en su camino. La señora anhelaba volver a ver a su hijo, aunque él la odiara o incluso intentara matarla, pues consideraba que sería el castigo justo por sus pecados. Le pidió a Dororo que le contara todo lo que había pasado con Hyakimaru. La niña explicó que el fuego demoníaco dentro de él crecía cada vez más, y si nadie lo detenía, terminaría convirtiéndose en un monstruo. En ese momento, Hyakimaru, junto con el caballo demoníaco, avanzaba directamente hacia la fortaleza del señor Daigo. Por donde pasaba, dejaba montones de cadáveres. Mientras tanto, una de las guardaespaldas de Tajomaru había llegado al templo del infierno, donde ofreció su vida como
como sacrificio al 12º demonio para que protegiera al pueblo. De inmediato un viento oscuro y maldito se levantó dentro del santuario. Tajomaru y el otro guardaespaldas llegaron poco después, y los tres pactaron con el 12º demonio, entregando sus almas a cambio de los brazos y los ojos de Hyakimaru para restaurar sus cuerpos. Mientras tanto, Hyakimaru continuaba su avance imparable hacia el castillo de Daigo. En el camino se encontró con Tajomaru y sus dos seguidores. Al ver que ellos portaban las partes de su cuerpo, Hyakimaru enloqueció y juró recuperarlas. Se lanzó al ataque, pero los tres, fortalecidos por el poder demoníaco, eran mucho más fuertes que antes. Tajomaru gritó que todo era culpa de Hyakimaru, que por romper el pacto con los demonios había condenado a la gente a la desgracia. Hyakimaru respondió que ese cuerpo le pertenecía y que lo recuperaría sin importar el costo. En ese momento, Dororo y la señora llegaron al lugar. Al ver la ferocidad con la que peleaba, Dororo quiso intervenir, pero el monje la detuvo, diciéndole que Hyakimaru ya no podía reconocerla. Él percibió que los tres adversarios irradiaban una energía demoníaca, la misma que había sentido en el templo del infierno. Entonces apareció un pequeño caballo blanco. Era la cría del caballo demoníaco. Su presencia distrajo a la madre, que fue herida mortalmente por los dos guardaespaldas. Aún así, el caballo logró reunir sus fuerzas y acabó con ambos antes de morir junto a su cría. Hyakimaru recuperó sus brazos humanos, pero Tajomaru, enfurecido, cargó con su espada para vengar a sus hombres. Hyakimaru bloqueó el golpe y lo hizo retroceder, aunque sus manos comenzaron a sangrar al sostener ambas espadas. Al oír la voz de su madre llamándolo, Hyakimaru escondió las armas detrás de su espalda. Tajomaru impidió que ella se acercara y corrió tras su hermano. Se enfrentaron nuevamente a orillas del río. Hyakimaru se vendó las manos y continuó el combate. Con sus brazos recuperados, su alcance era mayor y Tajomaru terminó herido y huyendo. Pese a ello, Hyakimaru lo persiguió decidido a recuperar también sus ojos. Su padre adoptivo, el herrero, lo siguió rumbo al castillo. Tajomaru ordenó evacuar a todos sus soldados y decidió quedarse para esperar a su hermano. No tardó mucho en llegar Hyakimaru y sin decir palabra, ambos volvieron a cruzar espadas. Tajomaru lo atrajo hacia un pasillo estrecho para limitar sus movimientos y durante el enfrentamiento una llama se desató, incendiando el castillo. Dororo y la señora corrieron hacia el lugar mientras el herrero también llegó, sabiendo que había llegado el momento de hacer algo por su hijo adoptivo. Las llamas envolvían por completo el castillo, pero los dos hermanos continuaban luchando con una intensidad inquebrantable. Se enfrentaban de un extremo a otro del lugar, decididos a no detenerse hasta que uno de los dos muriera. Aunque Tajomaru lo tenía todo, poder, posición y respeto, nunca había recibido el cariño de su madre. Ella siempre pensaba en su primogénito, Hyakimaru, y eso lo llenaba de celos y resentimiento. En ese momento Dororo también llegó al castillo y vio que la señora planeaba entrar por un pasadizo secreto. La niña quiso acompañarla, pero la mujer la detuvo, rogándole que, pasara lo que pasara, siguiera viajando al lado de Hyakimaru. Dentro del castillo, la madre de Hyakimaru se encontró con el herrero que lo había criado. Él reconoció enseguida quién era, pues su rostro era muy parecido al del joven. Mientras tanto, la batalla entre los hermanos se volvía más feroz. Sin embargo, en el momento decisivo, Hyakimaru no fue capaz de matar a Tajomaru. Su hermano, agotado, admitió su derrota. Justo cuando ambos comenzaban a reconciliarse, el 12º demonio del templo del infierno poseyó el cuerpo de Tajomaru, pero él, negándose a ser controlado, arrancó sus propios ojos y se los devolvió a Hyakimaru para que pudiera derrotar al demonio. Hyakimaru, con lágrimas contenidas, atravesó con su espada al monstruo, asestando un golpe mortal. Al morir el 12º demonio, Hyakimaru recuperó finalmente su vista. El techo del castillo comenzó a derrumbarse, y en ese instante su padre adoptivo apareció para rescatarlo de entre los escombros. Su madre lo abrazó con fuerza, llorando de arrepentimiento por no haber hecho más para salvarlo en el pasado. El herrero le entregó una pequeña estatua de Buda y le dijo que debía vivir como un ser humano, sin permitir que el odio lo transformara en un demonio. Luego se marchó en silencio mientras el castillo colapsaba a su alrededor. Con sus ojos recuperados, Hyakimaru miró por primera vez el verdadero rostro de su madre y de su padre adoptivo. No mucho después, Dororo encontró a su compañero. Al verlo, Hyakimaru le dijo que tenía un rostro hermoso, poniéndola tan nerviosa que se sonrojó. En otro lugar, el señor Daigo recibió la noticia del incendio y de la muerte de su esposa e hijo, pero no derramó lágrimas, decidió ignorarlo todo y marchar a la guerra contra el ejército fronterizo. En la guerra final, incontables personas perdieron la vida. La última estatua demoníaca del templo del infierno también se derrumbó, marcando el fin del pacto maldito. Dororo decidió utilizar el tesoro heredado de su padre para ayudar al pueblo, ofreciéndoles una oportunidad de reconstruir sus vidas y vivir en paz. Mientras tanto, Hyakimaru se dirigió al templo del infierno para enfrentar a su padre biológico. Daigo le preguntó si encontraba bello el paisaje que tenía ante sí, pero Hyakimaru respondió que no lo era. El señor seguía aferrado a su deseo de dominio y confesó que, si fuera necesario, volvería a pactar con los demonios. Aceptó su culpa y dijo que debió haber matado a Hyakimaru cuando tuvo la oportunidad, dispuesto ahora a morir por su mano. Dororo, por su parte, desconocía el paradero de Hyakimaru, aunque el monje creyó que él había partido en una nueva travesía en busca de su propio camino. El monje advirtió que si Hyakimaru se adentraba en la oscuridad, Dororo correría peligro al seguirlo. Sin embargo,
embargo, ella decidió confiar en él y en su humanidad. Hyakimaru eligió perdonar a Daigo por todos sus pecados. Antes de marcharse, dejó una pequeña estatua de Buda y le dijo que desde ese momento viviría como un ser humano, pidiéndole a su padre que no se dejara consumir por los demonios. Daigo, lleno de arrepentimiento por su pacto y por no haber permitido que su hijo heredara el liderazgo, terminó desangrándose y muriendo lentamente. La era de los estados en guerra se acercaba, pero el monje creía que más allá de la sangre y la desesperación, un nuevo futuro esperaba a esas dos almas jóvenes. Hyakimaru partió una vez más y Dororo continuó siguiéndolo, decidida a caminar a su lado. Los años pasaron y Dororo creció, convirtiéndose en una joven hermosa y fuerte. Finalmente, tras tanto dolor y separación, logró reunirse con su hermano. Así concluye la historia de Dororo, una travesía de redención, humanidad y esperanza.